Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Regresamos a conversar. Vamos a denominar este nuevo espacio a partir de ahora, del mes de marzo. Hablemos de Fusagasugá, hablemos del territorio, Sumapaz, Cundinamarca. Y como es costumbre, el doctor Pedro Pablo Zambrano Moreno pues nos acompaña en esta mañana de hoy. Qué gusto verlo, qué grato, buen día. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días, Alejandro, a usted, a toda la teleaudiencia que nos escucha en este momento y por diferido. Sí, señor, será en tiempo real en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Estamos estrenando, mi querido señor Zambrano Morales, portal web con lo último en tecnología. Usted entra www.fusagasuganoticias.com.co. Esa es la dirección nueva porque Sí, ajustamos el portal web al territorio. Somos del territorio y sí. vamos a hablar del territorio. Hombre, se están perdiendo las motocicletas de la Policía Nacional. Increíble, solo pasa en Fusagasugá. Estamos Oiga, aterrados. Alejandro, ¿cómo estará? Suena jocoso, pero esto nos tiene que llevar a un análisis de qué está pasando en la ciudad. ¿Cómo estará la inseguridad en la ciudad que se roban de la estación de policía dos motocicletas y dicen que son de la policía? Y frente a eso, ese hecho ha guardado silencio la administración municipal y el comando de la policía. Pues lógico, porque no quieren que la ciudadanía se entere el estado tan deprimente en que está la seguridad. Y como decisión frente a ese hecho, lo que tomaron fue trasladar al sargento, al mayor de la policía, Samir. Pues yo alguna vez hablé con él, con el señor, porque es que hablar con los comandantes de la policía de Fusa es de lo más complicado del mundo. Nunca lo atienden, están en un operativo, están en una reunión con el alcalde, están en reunión con el secretario de gobierno, están reunidos en el consejo, están a Terrible. toda hora reunidos y Y solo más uno. con este señor, más con este señor. Nosotros ya logramos saludar a Benedetti, nuevo ministro del Interior, y al comandante de policía Fusagasugá en año largo no lo pudimos nunca. Nunca. Y hoy tengo qué tanta tristeza que la policía le conteste a uno, pedí un derecho de petición hace tiempos, me lo contestan el anterior comandante diciéndole a uno mentiras, cuando uno conoce las realidades de lo que está preguntando. Entonces uno dice, ¿qué institución es la que nos está dirigiendo la ciudad? Pero más que todo, porque es que las instituciones dependen del direccionamiento y diseño de políticas públicas que desarrollan los gobiernos nacional, departamental y municipal. Si bien es cierto, la policía es de directriz nacional, debe trabajar en coordinación bajo las políticas de seguridad que establezca el municipio de Fusagasugá. Hasta la semana pasada vi que estaban haciendo unos retenes que me parece bien, la policía de carabineros, que es un servicio de policía muy eficiente y de mucha calidad que le sirve a la ciudad, la policía de carabineros y algunos agentes de tránsito de los que tiene por convenio el municipio de Fusagasugá. Me parece que es necesario y urgente y permanente hacer esta serie porque en la ciudad tenemos un problema gravísimo. Más del 40 o 50% de las motocicletas que circulan en la ciudad, muchas de ellas no tienen seguro obligatorio ni tienen la revisión tecnomecánica. Entonces, eso es lo que hay que entrar a verificar, porque cuando muchas motos de estas no tienen esos elementos, es porque son utilizadas no en su totalidad, pero sí en gran parte por delincuentes que se las roban, que las sacan prestadas y la gente de buena fe se las presta, se las arrienda o qué sé yo, se las alquila
y ahí tenemos un foco de inseguridad en nuestra ciudad. Hay que ponerle atención a eso. Está pasando algo delicado. La ciudad no tiene unas políticas claras de seguridad ciudadana. Pero tampoco es claro, sigue el problema de las comisarías de familia, Alejandro. El alcalde piensa que se nos olvidó, el tatequieto piensa que se nos olvidó y el secretario de gobierno piensa que se nos olvidó ese tema. Siguen hacinadas en un sitio inadecuado, contrario a lo que dice la ley y a lo que dice el Ministerio de Justicia, que deben tener las comisarías de familia. Es que ahorro en el gasto público, ha dicho el alcalde, claro, ahorro en el gasto público. Pero es que ese gasto público de las comisarías de familia no depende del dinero del municipio, porque la ley les creó el recurso para que se les den buenas instalaciones, buenos equipos y buen área de trabajo. Y entonces el alcalde, yo no sé si está más interesado en la contratación que en otras cosas que deben funcionar en el municipio. Tenemos varias deficiencias y entre eso la seguridad es inminente. Y fíjate que las comisarías de familia juegan un papel preponderante en la seguridad de la ciudad, porque ellas son las que están llamadas a contrarrestar, por ejemplo, el delito de violencia intrafamiliar y la desorganización social que se puede presentar en nuestro país. Y somos segundo lugar en violencia intrafamiliar en el departamento de Cundinamarca, en 117 municipios. Pero de eso no habló el señor alcalde, señor Pedro Pablo Zambrano Morales, en la rendición de cuentas. No hablo de eso, de lo grave que está pasando. Y el problema es que las comisarías de familia tienen una sobrecarga laboral que está por encima de los 15.000 procesos. 3 comisarias de familia atendiendo una población de 200.000 habitantes como lo es Fusagasugá, eso no se compadece. Entonces eso también genera inestabilidad y genera malestar en el ciudadano. Y además la forma en que están las comisarías de familia, quienes tienen que atender las comisarias son, donde llegue a haber una persona agresiva y violenta, la comisaría no tiene para dónde coger. Están arrinconadas ahí en un estrecho, la policía no es permanente. Asignaron un policía para las 3 comisarías y eso no es permanente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está eso que le prometieron a los fusagasubeños de que esto iba a ser mejor que el pasado? Está peor que el pasado. Bueno. Y vea usted que conversamos en las últimas horas con la concejal Rosa Ballesteros y nos decía, lo que usted está filmando, ha habido un retroceso. Por ejemplo, no hay atención a las personas en condición de discapacidad. No hay. No sabemos. Pero el Consejo le aprobó un acuerdo medio leonino, pero lo aprobaron al fin de cuentas, porque el año pasado no le pagaron a la gente esos subsidios. ¿Y ahora cómo lo van a hacer? Incumplieron un acuerdo, eso se llama un prevaricato. ¿Y qué van a hacer con esos dineros? Se los van a sumar ahora para pagárselos ahora en la actual vigencia y engañan a la gente que fue que les hicieron un incremento. Me parece una falta de respeto del Consejo no haber evaluado esos temas. Entonces, lo que pasa es que tenemos un criterio y con el debido respeto, el actual administrador de la ciudad con sus asesores están convencidos que llegaron a crear el universo y entonces no les sirve nada de lo que ya existía y ahora todo lo quieren hacer nuevo, porque es que somos nosotros los creadores del derecho, de los derechos y del fundamento institucional. De la administración pública. Y dicen que necesitan 2 periodos más después de este para organizar la casa. Es decir, 12 años con una política diseñada por el equipo del señor William García Fallat. Mire, no han empezado ni siquiera el plan de gobierno de ellos.
apenas están en eso. Cometen errores y errores y errores, pasándonos ya de la seguridad al tema de la licitación de la seguridad en los colegios, la vigilancia. Escuché a una funcionaria, o no, a una licitante y a otro licitante hablar de horrores en ese proceso licitatorio. Modificaban, hacían, en la noche modificaban. Eso es de lo más grotesco que puede haber. El problema es que pues, el doctor William le confió la administración municipal y el proceso administrativo a un señor que tiene enredadas a 2 exalcaldesas con sus asesorías que les generó allá, y están esas pobres señoras enredadas, que además fue destituido o sancionado como alcalde cuando fue alcalde hace muchos años, pero lo que se hace en el pasado se repite en el presente. Tonterías, faltas de respeto con la ley, incumplimiento del ordenamiento jurídico, y aquí no pasa nada porque como la justicia es tan lenta y la Procuraduría no tiene los instrumentos ágiles para poder perseguir al indisciplinado. Entonces, hagamos que eso no va a pasar. La teoría, y se lo escuché a otro periodista decir, que en la administración decían que esto aquí no va a pasar nada, que hemos hecho cosas más graves y nunca pasó nada. Entonces, pues, es probable. Miren no todas las irregularidades de John Jairo Ortúa Villalba y está pensando en volver a ser alcalde de Fusagasugá tras aspirar a la Cámara de Representantes, porque ya están en campaña. Mire, el representante Leonardo Rico, ahora le sacaron otro escándalo. Rico Leonardo, cambio radical. Y no pasa nada, no le ha pasado nada y el señor se va a ir del periodo y lo tengo pensado o creo. Espero que no sea así, que me mienta la acción de la justicia. Pero para el pobre, eso sí hay que agilizársela. ¿Sí? Hay que agilizársela a los pobres, sí hay que agilizársela. Por eso el país y la sociedad está en el estado de crisis de valoración de valor. Valoración de valores, perdón. Cierto. De análisis y conceptual de eso. ¿Cómo es que tipos como esos no les pasa nada? ¿Cómo es que a un ex representante a la Cámara que estuvo preso no lo han condenado por delitos cuando fue alcalde de Zipaquirá? Entonces uno se encuentra con esas sorpresas, pero fuera un pobre igual o cualquiera, eso sí le aceleran hasta el máximo. Hay que recordar, señor Pedro Pablo, que Rico Leonardo de Cambio Radical es el hombre que aparentemente maneja los hilos del poder en la Universidad de Cundinamarca. Eso dicen. Adriano Barrera es el rector y se queda ahí, está amarrado y todo el mundo calladito. Sí, hay que revisar el tema de la universidad, a ver qué tan cierto es lo que dicen. Hablan muchas cosas, pero nada sale, porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros los colombianos? Que pareciera que fuéramos fuertes, pero somos muy débiles ante la corrupción del poder. Totalmente. La necesidad nos tiene vueltos nada, y entonces un corrupto viene y te da una caramelo, y ya entonces ya el doctor es la maravilla. El corrupto viene y te lisonjea y te trae un pan de la panadería allí de la esquina y una librita de café. Ay, tan divino el doctor, tan generoso, mi Dios me lo proteja, mi Dios me lo bendiga. Vivimos muy afectos nos quejamos, nos da dolor. Y más dolor nos da cuando tenemos que pagar unos impuestos tan altos como los que estamos pagando. Más del 35% de tus ingresos se van en el pago de impuestos en las diferentes clases de impuestos. Y entonces ahí protestamos cuando tenemos que hacer cola en el médico, cuando tenemos que hacer cola Ahora ya vamos a volver al seguro social. Pero por favor. El sistema de salud no lo quieren volver a volvernos al seguro social. Y entonces, ¿qué te voy a decir? Lo único bonito del seguro social es que tengo aquí 2 vecinos míos que son pensionados, eran empleados de vigilancia, eran conductores, eran trabajadores oficiales y ganan mucho más pensión que un médico, se ganan como 7 millones. Trabajaban 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo nunca entendí cómo empleados de esa... Pero bueno, hoy muchos sindicatos, muchas organizaciones quieren que volvamos a ese
a ese sistema, donde al ciudadano, y yo me acuerdo, me tocó hacer colas en el seguro de la 19 para ir a pedir una cita médica. 19 con Caracas, Bogotá. En la 19 con Caracas, en el edificio Cudecón. Allá tocaba ir, luego lo pasaron a la 19. Yo creo que nos llevan el sistema a eso. Y tenemos una candidata a la presidencia extremadamente ideologizada como la exministra Corcho. Yo la escuché aquí en Fusagasugá y no tienen más discurso que decir que los oligarcas y que vamos a proteger a los pobres. Y claro que en esa reunión no había tanto pobre, estaban todos los de la izquierda que son pensionados, que son... Los burgueses y pequeños burgueses. Los pequeños, no. Grandes burgueses. Un burgués no llega en esas camionetas, un pequeño burgués no alcanza a llegar en esas camionetas en que llegaron al barrio El Progreso cuando vino la señora Corcho. Sí, entonces fíjate que eso son contradicciones con relojes de 2, 3, 4 millones de pesos, entaconadas con tacones casi que son Gucci, zapatos Petrogramo, ya no son Perragamo, sino Petrogramo. Sindicalizados, pensionados, con 2 pensiones, la de Gracia y la otra, y trabajan hasta los 70 años, y todo está bien. Y nosotros no invocamos el derecho a la igualdad. Funcionarios del gobierno nacional, funcionarios del gobierno departamental, vi dirigentes importantes, en ese entonces estaba la exsecretaria de Educación, Luz Fanny, yo no sé, me decían que Luz Fanny López Vargas, de la Argentina Huila. Todos podemos ir a reuniones políticas, los funcionarios públicos, desde que no echen discursos. Eso ya lo ha dicho la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, perdón. Y entonces, pero uno dice, ¿para qué le dicen mentira a los ciudadanos? ¿Para seguir manteniéndose en el poder? Y los pobres del Lucero y los pobres del Progreso, que no los vi en la reunión, veían pasar esas camionetas, no se sabía si llegaba Uribe, el gobernador o el alcalde. Bueno, ahí te cuento esa parte de la política. Y eso que usted se le olvidó contar, el trato que nos dan a los periodistas, los dirigentes políticos de Fusagasugá. 6 meses antes de la campaña, llaman al periodista 300,000 pesitos. Te voy a apoyar a la con 300,000 pesitos. Sí, señor. Te los mando a la casa con fulano de tal. Exacto. ¿Sí? Y una reunión previa con algo de trago y un almuerzo, un asado. El día el periodista. Y los abrazan. Y yo te quiero mucho, Ala. Y después del chocolate se gastan dos o 3 botellitas de whisky que valen 300,000, 400,000 y con eso contentan al periodismo. Tú sabes que yo soy tu amigo. Lo tuyo va bien. Lo tuyo va bien. Ahí lo lleva mi esposa. Háblate con ella. Bueno, en ese tema, imagínate que me acaba de llegar una información en esta semana. Hay la audiencia de revocatoria. El gobernador Rey no va a pasar nada, pero está convocado el 10 de marzo, creo, a la primera audiencia para la revocatoria, para definir si se convoca o no a las elecciones. El gobernador Rey, ¿no? Le hacen la revocatoria. El lunes... ¿La revocatoria a quién, doctor Pedro Pablo? El lunes tenemos la primera parte de una cita, me escriben acá, para la democracia, la participación ciudadana y la defensa del territorio. En Cundinamarca le decimos no a la región metropolitana y en audiencia pública del Consejo Nacional Electoral van a exponer los convocantes los motivos por qué no van a apoyar la región metropolitana. ¿Por qué no están de acuerdo con eso? Buscan la revocatoria de la región metropolitana. Bueno, y entonces eso será en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera séptima número 33242 de la ciudad de Bogotá. Hay que apoyar esto. A mí me parece que hablar de una región metropolitana en Cundinamarca es algo complicado. Recuérdate la crisis en que terminaron las regiones provinciales, las zonas provinciales hace muchos años,
que era un buen proyecto, pero lo terminaron robando todo se lo robaron. Hasta la de Fusagasugá terminó, se lo robaron absolutamente todo, la maquinaria, todos los contratos, porque con esas asociaciones provinciales, la gobernación invertía recursos en esas asociaciones, comprando maquinaria, todo eso y agilizando obras de infraestructura, pero se las terminaron robando y llevaron a la crisis y a la quiebra a esas asociaciones, porque las burocratizaron, no las convirtieron en entes operativos, sino burócratas. Había más burócratas en las oficinas que operarios trabajando en la vía. Bueno, esa parte. Y ya están llegando los precandidatos al Congreso de la República, a Fusagasugá y a la región. Empieza a dinamizarse la campaña para Cámara, Senado y de paso, como usted ya lo contaba con la señora Corcho, la presidencial. Hay más de 40 aspirantes a ser candidatos a la presidencia. Los más recientes está el señor Cristo de En Marcha, que dice que resucita ese partido. Se acabó. Está el señor Mauricio Cárdenas, conservador, exministro de Hacienda. Y Germán Vargas Lleras. Nunca respondió por reficar, ¿no? Dice. Jamás. Se hizo el pendejo y nunca respondió por reficar. Que eso fue otra debacle para el país. Si lo robaron o no, eso no lo han definido la justicia. ¿Cierto? Germán Vargas Lleras, yo creo que ya le sonó la flauta y yo creo que el país ya no volverá a caer en ese tema. Mientras tanto, aquí nomás en Chicoral, el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, narrando parte de la historia del país, luego del 70, el robo de las elecciones, a Gustavo Rojas Pinilla de la ANAPO, lanza el pacto histórico 2.0, 2026-2030, Petro presidente. Dice que en cuerpo ajeno. Pero si no ha empezado a gobernar, ¿será que quiere gobernar en cuerpo ajeno? Porque recuerde que ya no le prosperó por lo menos el Congreso de la República fue prudente en no promover la reforma de la Constitución para que pudiera lanzarse nuevamente. Ya le cogió la tarde, ya no hay tutía porque son 8 debates y ya el tiempo no les da sino para 4 máximo, porque ya no lo presentaron en este periodo, lo presentarían en el otro a partir del 20 de julio, les queda 20 de julio del 2025, febrero del 2026 y julio del 2026, o sea que ya no les dio el tiempo para ese tema. Por fortuna y gloria a Dios, con el debido respeto de todos los petristas, pero ha sido un gobierno nefasto, entregado a la guerrilla, entregado al desorden, a promover a toda hora que es que me voy a la calle. O sea, el presidente Petro cumplió su objetivo y lo contaban algunas personas de la misma izquierda que están en disonancia con el presidente Petro. Oiga, de la izquierda, porque ellos entienden que el objetivo de la izquierda no era hacer lo que está pasando en este gobierno. Y la misma Francia Márquez que terminó... Se fue del Ministerio de la Igualdad. Del Ministerio de la Igualdad, pero sigue siendo la vicepresidenta y dice que ella se va porque no comparte la corrupción. Si lo dicen los que están adentro, ¿qué podrá pensar el simple ciudadano? Por eso hay tanta delincuencia, por eso todo el mundo dice, robemos que aquí no pasa nada, atraquemos que aquí no pasa nada, asaltemos que aquí no pasa nada, con tanta cosa. Y a lo único que se han dedicado es a hacerle una persecución con rostro, pero sin un ajustado proceso como al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, por su parte, se lo aceleraron como fuera, pero es sacarlo del ring para que no vaya a hacer presencia política. Se les olvidó haber sepultado el cadáver. Y en política, cuando no sepultan el cadáver, ese resucita. De otro lado, lo dejaron Pedro, en sala de velación. Sí, cámara ardiente. De otro lado, cámara ardente, decían. De otro lado,
Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, nuevo ministro de Defensa Nacional, habló duro en las últimas horas. O van a ajustarse a la paz total o los vamos a combatir con todas las fuerzas del Estado, dijo el ministro. Después de un ministro, y le van a dar casi 5 años o 6 años para que las fuerzas militares se vuelvan a recomponer. Mire, sacan a todos estos generales, demasiados generales tenemos. Aquí se necesita más tropa que generales. Se necesitan en el país unos 30 generales a nivel nacional, pero que no sean de club, que no sean de smoking, porque solo se ponen el uniforme para ir a la oficina y para recibir las condecoraciones que consiguen a costilla de los que ponen el pecho, que son los soldados y los suboficiales. Y por ahí esos oficiales tenientes que los mandan para 3, 4 meses y luego pues hay que devolverlos a las oficinas porque son los hijos de un general, son los sobrinos de un coronel, son los primos de la mujer, son el marido de la mujer que es hija del general. Los privilegiados, el selecto grupo de privilegiados de la clase media alta. Hay más burocracia y hay un combate, lo dicen los mismos porque yo soy abogado de militares y dicen que ellos vienen perdiendo la guerra contra la guerrilla es por la guerra de papeles que hay al interior del Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional. Entonces usted encuentra más policías cuidando magistrados, más policías cuidando senadores, más policías cuidando representantes a la Cámara, más policías que le ponen en cada municipio. Fusa, tenemos deficiencia de policías y el alcalde tiene policía y hay que nombrarle policía al otro y entonces anda eso y entonces la policía tienen una unidad de protección a dignatarios. Eso debe desaparecer de la institución para que verdaderamente se devuelva ese ejercicio de la policía que es necesarísimo para el sostenimiento de la sociedad y parte de la democracia. Necesitamos generales más combativos, oficiales más combativos y suboficiales más comprometidos con nuestra sociedad. Dice el ministro que habiéndole subido el sueldo, el estipendio a los auxiliares regulares del ejército, se va a mejorar el espíritu de batalla. No, el espíritu de combate y de querer esta república se hace con directivas presidenciales menos ajustadas al favor de la delincuencia y de la organización criminal. Cierto. Entonces, es así como verdaderamente se va a cambiar, creo yo, y eso lo dicen los expertos en seguridad, yo no lo soy tanto. Sí, señor. Bueno, oiga. Para la Cámara, ¿quién tenemos en la provincia? Va a repetir el señor de Cabrera, amigo nuestro aquí, fusagasugueño por adopción, conservador, Azul Rey. Usted me habla del representante de Julio Roberto, muy querido. Julio Roberto Salazar Perdomo. En Twitter y en redes, Facebook, hablando de que le van a mejorar el salario a los concejales. De los municipios de quinta y sexta categoría, ya pasó el proyecto de ley. Y entonces les van a poner un salario mínimo, o sea, les van a subir al valor del salario del sueldo del alcalde. Les va a quedar en eso, el diario del alcalde. Entonces, sí, llámeme que eso es justo, pero ¿de dónde va a salir la plata? De los impuestos de los ciudadanos. Eso no lo va a mandar la nación. Del impuesto predial, de lo que pagamos los ciudadanos, va a salir esa plata. No va a salir de 12 billones de déficit fiscal. Bueno, entonces, usted me está hablando aquí del representante. Ese tema lo tocamos posteriormente cuando veamos el momento. Me dicen oiga, que va a ser aspirante a la gobernación del departamento de Cundinamarca. Yo sí pienso que sería un buen candidato el ingeniero Salazar, un hombre que ya ha venido y me parece que está bien. Pero si va a ser candidato a la gobernación, le tocaría renunciar
en estos medios. Le tocaría, ¿cierto? Ya no le tocaría renunciar a la Cámara y no creo que lo vaya a hacer. O posiblemente será candidato después del 2020, del 2027. Es probable. Probable. Es probable. Bueno, la ley no le permite ser congresista y a la hacer vez campaña. No, tiene que renunciar. Recuerde que para los cargos uninominales pusieron unas condiciones, la Corte, el Consejo de Estado. Para los cargos uninominales hay unas exigencias especiales, que las hablaremos después. Sí, señor, correcto. Solamente me contaron que el ingeniero Salazar, espero que no sea cierto, ojalá él pueda decir que eso no fue cierto. Cierto. Pero algunas personas cercanas a los medios políticos contaron que el ingeniero Salazar fue quien encabezó, al parecer, el grupo de líderes conservadores que se reunieron con el presidente Petro y con el ministro Benedetti, que fueron los de la reunión de rebeldía conservadora, que no le hicieron caso al directorio, ni al presidente del directorio, ni a la bancada conservadora, y se reunieron en privado. Eso como que apagaron las cámaras, como que apagaron celulares, como que apagaron, eso me dicen que eso parecía cuando usted va a entrar a la cárcel Modelo o a la Picota, que lo requisan hasta el máximo. 0 celulares y 0 fotos. Pero, reunión de rebeldes conservadores con el doctor Benedetti, nuevo ministro. Con el doctor Benedetti. Me imagino que por Interior. Eso les conservarían el Ministerio del Deporte, creo. Un ministerio que no, ni fu ni fa. Bueno, ahora. Pues es que toda la U está con el gobierno del cambio. Los liberales, todos con el gobierno del cambio. Están divididos, ¿no? Están divididos también los liberales, se dividieron. Hay uno que otro que no quiere. Que cuando le den el puesto al hijo del presidente Gaviria, todos arrancan para allá. No le van a dar. Como no le van a dar, entonces se quedó la mitad liberal por fuera y los otros no fueron a Palacio, pero sí se reúnen con Benedetti. El doctor Simón tiene que esperar otro gobierno y creo que no le puede ir bien al doctor Gaviria. Ya no le va, ya ahorita ya eso cambia. Bueno, entonces tenemos que el señor, cuentan aquí, mire cómo me informaron. Sí, señor. Que hay una alianza entre el señor, al parecer, Pedro Cárdenas y el ingeniero Salazar. Maravilloso. Porque hay la propuesta de que su hermano, el actual director regional de transporte, que es cuota del ingeniero Salazar, sea el próximo candidato a la alcaldía. Un buen tipo. A la alcaldía de Fusagasugá. Andrés Cárdenas es un buen y muy servicial ese muchacho. Andrés Cárdenas, hermano de Pedro Cárdenas, de Manuel Cárdenas. Bueno, ese tiene algo de medio parecido al Manolo. Ese sí no es como Pedro. Ese no es al desaparecido Manolo. Al desaparecido Manolo. Entonces quieren mantener la casta de los Cárdenas en la vida política. Bueno. Interesante. Esa es una propuesta interesante. Y ahora me cuentan por qué el ingeniero Salazar no hace debates en contra del gobierno. Porque yo hice la pregunta, ¿y qué pasa con los debates que el senador, el representante Salazar no ha hecho contra el gobierno Petro, estando en la oposición? Pues me dice, de ahí resultó el comentario de que es que él fue el que hizo la visita a la Casa de Nariño en privado con los otros representantes y él era la vocería, el vocero. Ocurre igual que con el representante liberal. El representante liberal tampoco habla nada en contra del gobierno, está alineado también. Me imagino. Y es aspirante al Senado de la República. Bueno, hablan mal de Petro, que eso es lo terrible, ¿no? En privado hablan mal de Petro.
se hacen los pendejos, le dan palo al presidente, pero allá van y le mamaturrian. Se parecen a Judas en Semana Santa. Oscar Sánchez. Cena con Jesucristo, pero va y lo vende. Así están algunos. Y me cuentan es por qué tampoco él hace debates contra el gobierno. Tiene la Aeronáutica Regional de Cundinamarca, una señora Nancy Balbuena, creo, ¿sí? Que fue funcionaria del gobierno Trabajó Rey. en el gobierno departamental. Entonces, ella en ambos gobiernos, Rey y Nicolás García. Exacto, entonces, sí. Tiene ya dos. Andrés IQ, Cárdenas, IQ, que era la del IQ, y entonces tiene cuotas políticas al Andrés Cárdenas en Mintransporte. Y tiene a esta señora en la Dirección Regional de la Aeronáutica de Cundinamarca. Nancy Balbuena. Bueno. Ex IQ. Y tampoco han hecho el debate sobre los 2 billones de pesos que el gobierno nacional le retiró a Cundinamarca. Han guardado silencio frente a eso. Terrible, eso fue terrible, ese recorte presupuestal. No, pero es que el presidente lo hizo fue adrede porque están los recursos. Y no necesitaban la reforma de los 12 billones, no la necesitaban para hacer los recortes que están haciendo. Esos recortes son una medida de presión que se está haciendo para poder presionar a los políticos para que voten ahora la reforma tributaria que viene. Alinderar congresistas. Bueno. Igual que la Alianza Verde, ¿no? Pero mire, doctor Pedro Pablo Zambrano Morales, la Alianza Verde tiene el SENA cooptado en todo el país. Y esos verdes del SENA están hablando mal de Petro. ¿Ves? Sí, por eso te digo. Y entonces, fíjate, y algo que ya hoy me confirman, la región metropolitana. Los cundinamarqueses, la región metropolitana, y le voy a decir a qué municipios le sirve. Bogotá, indudablemente, a Chía, a Sopó. No creo que a Sopó le convenga, pero partamos de ahí. ¿Soacha? Por este otro lado de la provincia, por este lado, le conviene a Funza, a Mosquera, indudablemente les conviene a ellos, sí señor. Indudablemente le conviene a Soacha, pero a Cibate le conviene es que le arreglen esa vía y se la vuelvan de doble calzada, 3 calzadas. Entonces, ¿a Granada en qué le sirve? En nada. Al Tequendama, pues uno dice, ¿no? Ellos tendrán, como hay tanto tecnócrata, ¿cierto? De pronto nos dicen que van a hacer un Transmilenio desde mesitas del colegio o desde Cibate, de pronto puede ser útil. De pronto incluyamos a Cibate, que le pueden mejorar esa vía y que pueden incluir eso. Pero las regiones metropolitanas se vuelven es burocracia, tecnócratas en un edificio de Bogotá haciendo y especulando y un poco el ambos proyectando, allá. Jefe querido, mire, un poco diseñando, de edecanes, asesores, no son sino edecanes, gerentes, directores. Sí, entonces te cuento eso. Entonces, grave, ojalá que no sea cierto todo esto que me contaron, que el representante, por esos 2 cargos que tiene y otros, ha guardado. Recuerde que el registrador municipal de Fusagasugá también es un fusagasueño, pero también es cuota del representante. Eso no tiene nada de malo, pero hay que decírselo a la ciudadanía. Hoy ha hecho acercamientos con el actual gobierno, tiene como cuotas la directora de Talento Humano y tiene como cuota política a la directora de Bienestar Social. En este gobierno García En este gobierno municipal de William García Fallat. Entonces, pues me imagino que tendrá una muy buena fuerza para obtener en Fusagasugá siquiera unos 5.000 o 6.000 votos que le augurarían una muy buena representación. Ahora en Cundinamarca, él no es el único candidato del gobernador, me cuentan. Ahí está el exalcalde de Funza. Van entre esos dos a pelearse o a compartir
electorado para poder lograr la votación. Cámara, por Cundinamarca, Partido Conservador. También, me comentaron ayer que otro que salta a la palestra política es el exdiputado Edgar Mayorga. El señor Mayorga. Exdiputado de Cambio Radical, a quien lo sacaron a patadas de ese partido, y con él a toda una gran cantidad de personas que estaban en ese partido y que hoy no van a participar en las elecciones de Cámara y Senado apoyando a los candidatos de Cambio Radical. No. ¿Para qué partido se fueron? Me acaban de contar que está en el Nuevo Liberalismo en negociaciones y podría ser la cabeza de lista de la Cámara de Representantes del Nuevo Liberalismo en Cundinamarca. ¿Y el doctor Molina al Senado? No se habla de él, no me hablaron de él, pregunté por Alfredo Molina, está pensándolo porque tiene un desgaste político muy fuerte, perdió las elecciones, se fue de Fusagasugá, no lo volvimos a ver por acá, pues él está en sus temas de trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente, me contaron también ayer, al parecer. ¿Trabaja en el gobierno del cambio, el doctor Molina? Sí, pero hablaba muy mal de este gobierno. Eso me contaron también, que está lo mismo que está el exdirector del SENA de Fusagasugá, lo mismo que está el ex candidato a la alcaldía Andrés Sáenz y otra serie de personas de ese equipo de trabajo. Pues no sé si será cierto. No he podido hablar con el doctor Alfredo para que me confirmara si eso es cierto. Hay que llamar a Alejita. De pronto Alejita nos da razón y nos contacta. De pronto Alejita nos da un informe de eso. Yo creo que el doctor Molina debe estar pensándolo muy bien. Creo que está dentro de la organización porque me enteré, la persona que me comentó me dijo que había una alianza, por ejemplo, yo pregunté, pero ¿y cómo el doctor Mayorga va a sostener? Porque hay que sacar aproximadamente casi, por ese partido hay que sacar casi 120,000 votos para sacar un representante. Por lo menos. Entonces, me dice, no, lo que pasa es que hay una alianza del doctor Mayorga. Al parecer, se van a aliar con el candidato a la presidencia de la República, el profesor, ¿cómo se llama? Mocos, no, sino el de Medellín. El profesor, el matemático. El matemático. Entonces. Que lo conocen como aguas tibias. Al parecer, le tocó tomar decisiones ya frente a esto. ¿Cómo es que Sergio Fajardo. Sergio Fajardo. El presidente, el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Van a hacer esas alianzas. Y hay otros grupos, parece que también con el grupo del exministro, aunque no tiene partido, pero harían una alianza de trabajo con el exministro de Santander. Yo poco para los nombres, pero entonces sería muy importante eso. Ahora, si el doctor Molina va a aspirar al Senado, dentro del nuevo liberalismo, tiene que contar con casi 70,000 votos, eso dicen los que están allá, porque el nuevo liberalismo tiene la posibilidad de sacar 3 o 4 senadores. Y entonces, si saca 3 o 4 senadores, los senadores que salgan tienen que ser senadores de 70,000, 80,000 o 90,000 votos. En adelante, para lograr una credencial. Para lograr una credencial. Muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque esto va a ser de bloque, doctor Pedro Pablo Zambrano Morales. El bloque del Pacto Histórico 2.0 que va, con esto de la ley de transfugismo, muchos no pasó, no pasó. ¿Cómo así? ¿Se nos cayó? Ahora los hermanos liberales no pueden irse ya para donde el doctor Gustavo Francisco. Oiga, esa sí es una noticia extraordinaria. Perdimos la comunicación, doña Marta, con el doctor Pedro Pablo Zambrano Morales. Se nos cayó el servidor web. Bueno,
Estamos hablando de Fusagasugá, del Sumapaz, del territorio. Estamos hablando de política en esta mañana de hoy, miércoles. Hoy es 5 de marzo. Cielo parcialmente despejado, un clima muy agradable, gracias a Dios. Seguiremos hablando del territorio de Fusagasugá. Sus denuncias al WhatsApp 313-389-7232. Y los invitamos a visitar nuestro nuevo portal web con todo en tecnología, lo más reciente. Estamos aplicando las nuevas estrategias del marketing digital. www.fusagasuganoticias.com.co. Ahí las noticias de Fusagasugá, la provincia de Cundinamarca. Se nos cayó temporalmente, doctor Pedro Pablo. Sí, señor. Bueno, entonces fíjate que haciendo el análisis, esto ya empieza a jugar. Entonces, aquí Fusagasugá va a ser un baloto, con revancha y todo. Se lo van a jugar. Baloto con revancha incluida. Con revancha incluida. Van a venir senadores aspirantes de Cundinamarca, de Bogotá, de todo el país, de Santander, de la costa, además porque Fusagasugá tiene una ventaja sobre muchos pueblos de Cundinamarca. Aquí las colonias de las distintas regiones, no las colonias, porque no se han constituido tales como colonias, pero hay una gran cantidad. Recuerde que Fusagasugá, después de las avalanchas de Chía y de los municipios del norte, muchísima gente del norte se vino a la ciudad a vivir y por consiguiente registraron sus cédulas, todo. Tenemos aproximadamente 130,000 electores. Entonces, esos 130,000 electores no son todos nacidos en Fusa. No es cierto, hay mucho caqueteño, y entonces costeño. Es a esa población a la que le van a caer los santanderianos, los boyacenses, los costeños, los nariñenses, los bayunos, que en promedio son entre 100 y 1,000 votos que están. Te hablo porque esa es la realidad que hay que hablarla. Entre 1 y 1,000 votos tiene cada sector de eso. Entonces, fíjate que siempre la alcaldía de Fusagasugá se gana por un interés diferente al de la nación o del departamento. Entonces, aquí hay gente también de Pacho, de Villagómez, Pueblo Hermoso, de todas las regiones del departamento, de Caquesa, en fin, gente que se vino a vivir, vuelvo y te digo, de la sabana, gente de buenos recursos de la sabana, y compraron aquí en esta ciudad. Recuerda que para esos años, hoy estamos en una medio burbuja inmobiliaria, pero para esa época fue la salvación para muchos empresarios de la construcción, porque hubo venta fija y eso era que llegaban con el dinero en efectivo a comprar. Yo algunas veces vi a 2 empresarios y eso era que llegaban, eso era una cosa magnífica. Hoy están en crisis los inmobiliarios de la ciudad. Totalmente. Porque no hay recursos para comprar ni siquiera de vivienda bis o de interés social. ¿Sí es? Hay que buscar las maneras. Yo no sé si el alcalde tendrá dentro de su política ayudar a salvar es que los empleos se salvan no creando programas chimbos en la administración, sino generando posibilidades para que los empresarios de la ciudad puedan invertir y generen empleos. Un empresario, cualquiera de la construcción, puede generar de 400 a 800 empleos, que son 800 familias comiendo. Pero si no se les da la oportunidad y no se les apoya, no se les colabora al máximo, entonces son 800. Y si son 2 empresarios, ya quítele a cada empresario, quítele 400 empleados, 300 empleados. Son 300 familias que dejan de comer y eso genera inseguridad y genera inestabilidad económica en nuestra ciudad. Y otros problemas sociales, pero claro, no conocemos la política pública de reactivación económica, ni hemos conocido jamás en los últimos 9 años desde este canal
¿En qué apoya la Cámara de Comercio de Bogotá a nuestros emprendedores? Es que la Cámara, no, pero es que la Cámara de Comercio eso es de lo más degradante que ya puede haber. Eso no es no para recoger impuestos. La Cámara de Comercio no es no para recoger impuestos. Esa época en que la Cámara de Comercio era un ente aliado real de los comerciantes, acuérdese cuando se hizo un programa de muchísimos años. Hicimos un programa de reforestación urbana con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio donaba unos CAIS, la Cámara de Comercio donaba motos, la Cámara de Comercio contribuía, porque el nivel de ingresos de la Cámara de Comercio por aportes, por afiliación, por impuesto de Cámara de Comercio son altísimos. Y Fusagasugá ya es alto, porque ya no son 3 tiendas, son muchísimos almacenes, comercios e industrias que están, porque las empresas también se vinculan a la Cámara de Comercio, porque ahí es donde está el registro mercantil. Entonces, ojalá se replantee. Hay que decirle al doctor Carlos Daza que le diga a su señora, que es la actual directora de la Cámara de Comercio de Bogotá, que traigan programitas que beneficien a los fusagasugueños. Cámara de Comercio de Bogotá, capítulo Fusagasugá, la esposa del señor Daza. Sí, señor, ella es, me dicen que es ella, no sé si nunca la he visto, yo no la conozco, pero en la semana pasada que estuvimos hablando de un tema de la Cámara de Comercio, alguien me dijo, váyale a Carlos Daza que le ayude. Así me contestaron. Vamos a ver, él nos ha contestado de vez en cuando el WhatsApp, aunque nunca hemos podido entrevistarlo. Doctor Pedro Pablo, muchas gracias, feliz día, muy amable. A usted, a toda la teleaudiencia, Alejandro, bendiciones, que el Dios del universo y de la vida nos permita poder seguir opinando y generando movimiento de inteligencia. Amén, que así sea. La producción es de Castro Guerrero para Fusagasugá Noticias. Dirección Alejandra Castro Cobos, realización Marta Cobos. En minutos regresamos. Vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Fusagasugá Noticias, periódico digital. Vacunación desde el Hospital San Rafael de Fusagasugá. Permiso, ya regresamos con el favor de Dios.